What's the answer? Para analizar una empresa, tenemos que saber cómo es el ciclo de caja. Voy a dar el ejemplo de cómo se hace el análisis del ciclo de caja con Apple. Hay tres factores que tenemos que descubrir. Los días de inventario, que es los días que se tarda el producto desde que está terminado hasta que se vende. Luego, los días de cobro, Son los días. que se tarda la empresa de Apple en recibir el dinero del producto que vende. Por ejemplo, una empresa compra 50 ordenadores y los días de cobro serían los días que se tardaría la empresa de Apple en cobrar ese dinero. Y los días de pago, que es lo que se tarda Apple en pagar a todos los vendedores de los productos que necesitan para haber hecho su mercancía. Ahora vamos a profundizar cómo se obtienen esos datos. Entonces tenemos que días de inventario. La fórmula de los días de inventario, sabiendo el dinero que tienen en el momento actual de inventario, habría que dividirlo sobre el coste del revenue para haber conseguido el producto. Entonces, si vemos este apartado, En la hoja 2 de la hoja de balance, habría que dividirlo entre el coste del revenue, que está en la primera página del income del análisis fundamental. y eso lo multiplicamos por 365 días. Dicho de una forma sencilla, es el número de días que está el producto en tienda sin haberse vendido. Y aquí podemos ver a Apple como hace varios años se tardaba aproximadamente 8 días, 11, 8, 10, 12, dependiendo del año, y esos son los días que se tardaba. Y este año se tarda aproximadamente 10,7 días desde que llega un iPhone a la tienda hasta que se vende, o el producto que sea. Ese es el promedio de días que necesita Apple para venderlo. El día de cobro es algo parecido, pero utilizamos el dinero que falta por cobrar dividido entre el dinero que cobra, y eso multiplicado por 365 días da el total de días que Apple necesita para cobrar. Y esos datos se encuentran el receivable aquí, en la hoja de balance, y el revenue aquí, en la hoja del income. Por ejemplo, Apple vende 7 ordenadores a una empresa y, aunque los haya despachado el día 10, se tarda 45 días en promedio en recibir ese dinero. Entonces, en total, se puede decir que desde que el producto está hecho hasta que reciben el dinero serían los 10 días más los 45 días. Es decir, 65 días para coger todo ese dinero de la inversión. Y eso hay que contrastarlo con el siguiente paso, que es pagar a los proveedores de todos los productos que necesitaron para hacer sus mercancías. Entonces Apple, para calcular esto, utilizamos la cantidad de dinero por pagar entre todos los costes que se utilizan multiplicado por 365 días. Y los payables se encuentran aquí, en la hoja de balance, y el cost of revenue se vuelve a encontrar en la misma página hoja del income. Y eso en promedio nos da 92 días. Si sacamos el promedio de los últimos años, vemos cómo se mantiene más o menos igual, tanto los días de cobro como los días de pago. Y si sacamos la comparativa entre lo potente que es una empresa, tendríamos que sumar los días de inventario, los días de cobro, y esto restarlo a los días de pago. Y eso nos diría aproximadamente los días de dinero que tenía Apple en su bolsillo antes de pagar. Y mientras más días tenga sin pagar, quiere decir que la empresa es más poderosa porque le puede decir a los suministradores de productos que tiene que tardarse un poco más. Y todo aquel que sepa de economía sabe que mientras más puedas retrasar los pagos, más te permite hacer otras cosas cuando tienes el dinero completo. Dicho de otra forma, tienes más poder de negociación mientras más puedas ampliar el día desde que cobras hasta que pagas. Eso es lo que se le llama el ciclo de caja. Y en caso de Apple podemos ver en este cuadro cómo siempre ha mantenido aproximadamente un poder de más de 30 días desde hace más de 5 años y ahora está en 36. Y son muchos millones de dólares por 30 días que no tienen que pagar. Por lo cual se puede considerar que es una empresa con mucho poder de negociación. Hay empresas, por el contrario, que tienen que pagar antes de recibir el producto. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas, pagan antes de recibir el dinero. Por lo cual, esto es una forma muy sencilla de ver qué tanta capacidad de poder tiene una empresa en el mundo de los negocios.